Vamos a actualizar ahora sí la información con nuestro corresponsal Armando Carvajal. Él se encuentra en la Ciudad de México y lo saludamos. Hola Armando, acláranos en principio, ¿la aprobación es total o parcial? ¿Se puede revertir aún la ley? Marayira, ¿qué tal? Pues sí, mira, después de 12 horas de discusión en el Senado se validó en lo general el proyecto de ley laboral, como bien tú lo mencionabas, que fue aprobada apenas en septiembre por la Cámara de Diputados. Sin embargo, hubo algunas modificaciones. Es decir, en lo general, esto lo decían las organizaciones sindicales, se vulneran los derechos de los trabajadores, pero hay algunos cambios en lo particular. Los cambios más importantes es que se establece la democracia sindical, es decir, la obligación de todos los sindicatos y organizaciones gremiales de establecer su dirigencia a través del voto libre y secreto. También se establece la obligación de transparentar los ingresos y egresos de las mismas organizaciones sindicales. Maraglia, estos dos cambios que se establecieron en el Senado permiten que esta ley no se promulgue, es decir, que no entre en vigor, sino hasta que la Cámara de Diputados discuta precisamente estas modificaciones. Es decir, es una aprobación parcial, pero no entra en vigor hasta que la Cámara de Diputados, la Cámara de Origen, la primera Cámara que aprobó esta reforma laboral, rechace o apruebe los cambios. Entendido. Ahora bien, Armando, en términos reales, ¿qué es lo que está en juego para los trabajadores? ¿Cuáles serán a su juicio los derechos vulnerables tras la aprobación de esta ley, o los vulnerados en todo caso? Marayira, hay diversas críticas y pues llamadas de atención que han dado las organizaciones sindicales y algunas organizaciones sociales. Particularmente señalan que este tipo de modificaciones que se hicieron a la Ley Federal del Trabajo pues benefician a la clase empresarial. Particularmente fue una reforma hecha a modo por el Consejo Coordinador Empresarial, que es la principal organismo que aglutina a las empresas en este país. Hay algunos puntos polémicos, por ejemplo, el establecimiento del pago de trabajo por horas. Hay otro tema polémico, son el hecho de que las empresas pueden contratar a los trabajadores a prueba, es decir, después de un periodo tal vez de entre 30 y 180 días, las empresas podrán decidir de manera unilateral si este trabajador continúa o no en su trabajo sin ningún tipo de obligación. El establecimiento por horas, como te lo he mencionado, sin ningún tipo de seguridad social, también se regulariza y se institucionaliza, de hecho, el outsourcing, es decir, la subcontratación, lo que las organizaciones gremiales han señalado que, bueno, la subcontratación permite que a mediano y a largo plazo los trabajadores perciban un menor salario a través de este modelo de subcontratación. A ver, Armando, ¿y qué hay de las reacciones? Hasta ahora se han desatado muchas y de diferentes sectores, ¿cierto? Cierto, Marayira, a nivel de calle, el ciudadano común está a expectativa, hay muchas dudas sobre cómo afectará precisamente su vida laboral en el corto, mediano y largo plazo. La información a veces es contradictoria entre algunos analistas cercanos, obviamente, a la clase empresarial, que aseguran que esta reforma incentivará la creación de empleos, mientras que los críticos señalan precisamente que será todo lo contrario. Por su parte, algunos organismos, los más importantes organismos sindicales en este país, precisamente se están reuniendo en estos momentos. La Unión Nacional de Trabajadores, que aglutina a los sindicatos de la Universidad Nacional Autónoma de México, de los telefonistas y también al sector aviador, pues están discutiendo en este momento en una asamblea permanente las acciones, el plan a seguir ante la aprobación parcial de esta reforma laboral, Marayira. Muchísimas gracias, Armando. Armando Carvajal Cano con nosotros, nuestro corresponsal permanente en Ciudad de México, hablándonos sobre esta polémica ley del trabajo aprobada de manera parcial.